Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Como siempre hay que repasar lo que va a pasar este fin de semana en nuestra competición liguera, y es que los jueves siempre preguntan si está Mar de Territorio Keller, y está Mar. Buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Adrián, muy buenas. Vamos a repasar como siempre y vamos a mirar lo que sucede en esos dos picks que nos vas a mostrar y que ojalá sean verde de nuevo. Lo primero, ¿cómo se ha puesto la liga, no? Pues sí, un Real Madrid que no convence, pero gana, porque lleva 8 victorias seguidas, y cuando ganas 8 victorias seguidas, por muy bien que esté tu rival, pues puedes conseguir ponerte líder, como fue el caso. Sí, señor, sí, señor. Y por abajo, la cosa está muy emocionante, pero yo no sé si estás de acuerdo en que parece que solo hay un puesto para luchar por el descenso. Me refiero que Levante y Real Oviedo no sé si van a obrar el milagro. Pues sí, para mí es realmente difícil que se salven. Estamos hablando de distancias cercanas a los 10 puntos, y cuando quedan 14 jornadas por disputar, ser capaz de recortar 10 puntos casi, porque son 8 o 9 puntos a los equipos de la zona de abajo, a mí me parece realmente difícil. En el caso de Levante sí que me esperaba más de ellos, porque creo que no tienen una plantilla tan floja para estar ahí abajo. Además tienen jugadores que pueden ser determinantes, como el caso de Carlos Álvarez o Eta de Jong, de esos jugadores que con tanta calidad en un equipo de la zona baja se pueden notar. Pero bueno, no han conseguido los resultados, y después el Oviedo, que precisamente voy a dejar un pick después en un partido de ellos, pues también otro equipo que pinta desahuciado, y como tú dices, una plaza, pero vaya plaza, porque tenemos ahí a un montón de equipos en muy poquitos puntos. Total, vamos a ver, porque yo creo que va a ser una lucha encarnizada hasta el final de temporada. Como digo, vamos con esos dos picks, como siempre, que nos dejas del fin de semana. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el partido del Oviedo, precisamente, vale. En el Real Sociedad Oviedo, sábado a las 2 de la tarde, y me voy a quedar con Real Sociedad, handicap asiático -1. Vamos con ello. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que la Real, aparte de la racha sensacional, el efecto Mataracho, viene del Santiago Bernabéu. Eso sí, esta semana no tiene nada, y la semana que viene tampoco. Es dentro de 2 la Copa del Rey, recordemos. Precisamente, pues uno de esos motivos es la Real Sociedad, que está haciendo unas jornadas muy buenas de la llegada del nuevo técnico, muy buenos resultados, con la plantilla enchufada, no está teniendo excesivos problemas ahora mismo de lesiones, no tiene Copa del Rey, muy importante ese dato que comentas, ese contexto del que siempre hablamos, y ahora se enfrenta a un Oviedo que, lo decía antes, yo le veo muy difícil salvarse. Tuvo ahí alguna jornada que parecía que se podía enganchar, pero nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que en casa me cuesta ir en contra de ellos, porque están rascando puntos, pero a domicilio prácticamente pierden todos los partidos, apenas marcan goles. Ya lo dije en más de una ocasión, para mí me parece la plantilla de lejos más floja de primera. Y aquí en casa de la Real, que está bien, que ya está a 4 puntos de Europa, que más allá de la Copa del Rey su objetivo tiene que ser estar entre los 6 primeros, pues creo que no se le debería escapar el partido. Creo que debería ser una victoria además con cierta comodidad, y por lo tanto pudiéndonos cubrir con ese -1, que si gana exactamente por un gol se anula, me parece una buena apuesta de cara al fin de semana. Es que es muy interesante lo que estás diciendo respecto a la Real Sociedad, Mar, porque la realidad, y creo que hay que hacer hincapié en ello, después de la muy mala temporada o muy mal inicio de temporada que estaba haciendo la Real con Sergio Francisco, está a 4 del Español, tan solo a 4, así que Mataracho, que desde su llegada no había perdido ni un solo partido, exceptuando, como digo, el último que en el Santiago
Bernabéu, la verdad que ha remontado y la verdad que la Real tiene plantilla para estar en Europa y como bien dice Marc, la obligación de estar entre los 6 primeros. Pues nos quedamos con ese pick y nos vamos al segundo. ¿Cuál sería? ¿En qué partido has puesto el foco? Pues el segundo, nos vamos por tercera jornada consecutiva al partido del lunes y nos vamos a ese Alavés-Girona, donde a mí particularmente me sorprendió mucho la línea de gol, que la tenemos solo en 2.0 y creo que es interesante ir con el over, pero tenemos el over ahí a 1.90, perdón, y me parece muy interesante porque son dos equipos que es raro verlos por debajo de esta línea de 2.0. El Alavés jugando en casa además es un equipo que suele sacar buenos resultados. Girona viene en un muy buen momento, además el estilo de Michel ayuda para los over de goles. Las últimas jornadas de ambos, como digo, pocas veces quedaron por debajo de los dos tantos. Y yo siempre digo que líneas en 2.0, salvo que sean equipos muy, muy under, hay que probarlas. Son de esas apuestas que yo llamo obligadas. Y aquí pues no veo motivos para que no se llegue mínimo a 2 goles. Pues muy interesante esa cuota de 2.0 respecto a los goles. La verdad que me sorprende, viendo además la racha de los dos y por ejemplo el Girona, que tuvo grandes ocasiones contra el Fútbol Club Barcelona y que precisamente ganó el partido, ese encuentro que quedó 2-1. Así que muy interesante esa cuota de ese número de goles, de 2.0. Dejamos ahí la línea a seguir de ese Deportivo Alavés Girona. Cuando has dicho, por cierto, no cambiamos, pensaba que te ibas a ir al Fútbol Club Barcelona de nuevo, que la verdad que sigue dando rédito ese más de 2,5, digamos, marcan. Sí que sigue dando rédito, la verdad que las 5 veces que lo hemos dejado, las 5 fueron verdes. Sí que es cierto que las 5 veces fueron fuera de casa. Sí, correcto, Barça, eso es. Pues le está haciendo muchísimo más daño. Pero bueno, lo comenté la semana pasada y lo vuelvo a decir por si alguien no me escuchó, hay que elegir también el momento, ¿no? Eso es. De los últimos 7 partidos de Liga del Barça fuera de casa, fuimos en 5 con esta apuesta. Los otros 2 que no fuimos con ella fue en Villarreal y en el campo del Español, que precisamente fueron los 2 partidos donde el Barça no encajó gol. Eso es. Y eso también es muy importante, saber elegir cuándo sí, cuándo no. Bueno, pues una apuesta que habitualmente sale, de los últimos 7 partidos salió 5 y 2 no, y fuimos las 5 veces que salió. Y bueno, hay que buscar el momento, y si se vuelve a dar y vuelve a estar a cuota, pues no tengo duda que otra semana más adelante pues volveremos a hablar de ella sin duda. Te digo una cosa, eso también es un acierto, no cuenta como pick verde, pero el no elegir esos partidos y ir con una cuota que te ha funcionado también es un acierto por tu parte, Marc. Así que nos quedamos con esos 2 encuentros, con esos 2 picks y vamos a ver si pueden salir verde de nuevo. Un abrazo, Marc, hablamos la semana que viene. Perfecto, Adrián, un abrazo grande, hasta la semana. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be. Venga, que no dejamos de repasar lo que es ese fin de semana y los partidos más interesantes y donde se fijan los tipsters. Ya estoy con José de Primera Apuesta. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, Adri. Qué competición liguera tan bonita se nos ha quedado y qué luchas vamos a tener hasta el final. Recordemos que esta es la jornada, si no me equivoco, 25 ya. No queda tanto, parece mentira, pero el mes de febrero decide muchas cosas, o eso suele ser lo habitual, y que nosotros vamos a empezar por ese partido del viernes muy interesante entre Athletic Club y Elche. Sí, a ver, el Elche yo creo que lleva muchas semanas con un bajón importante andado. Encima han perdido jugadores importantes en el mercado de invierno, sobre todo Álvaro Núñez. Y bueno, yo sinceramente creo que puede ser un candidato a mí me daría pena que baje, pues un equipo juega muy bien y muy bonito, el Elche, pero yo le veo ahora mismo casi el mayor, después de Oviedo y Levante, le veo casi el mayor candidato al descenso. Creo que está a cuota 3 que desciende y yo es una cuota que tocaría un poquito. De hecho, yo para mí le metí algunos euros porque por el sistema de juego que tiene el Elche creo que le han cogido un poco la medida a los equipos y le está costando mucho sacar puntos. Y el otro día con Osasuna hizo un partidazo el Elche
y tenía que haber ganado, pero yo de los equipos que se está jugando ahí con Osasuna, Mallorca, bueno, con Osasuna va un poquito mejor ahora, el Mallorca, Rayo, Sevilla, creo que va a ser el que más le cueste sacar puntos en la ronda final. Y este partido concretamente con el Bilbao, no sé, el Bilbao ya ganó el otro día, lo normal es que empiece a sacar puntos, entonces yo esta cuota de 1,60 sí que me gusta el resultado final del Athletic Club. Y yo creo que le va a ganar el viernes al Elche. Hará un buen partido el Elche, porque es un equipo que juega bien, pero yo creo que va a ganar el Bilbao. Te añado una cosa, José, porque es lo que estamos viendo, como tú bien dices, gran partido del Elche. Es cierto que jugaba en casa. Sergio Herrera hizo, para mí, uno de los mejores partidos de la temporada que lleva el portero de Osasuna. Pero aparte de que los resultados del Elche son muy malos fuera de casa, creo que no ha ganado todavía y creo que es el único equipo que no ha ganado fuera de casa. La cosa es, nosotros hicimos un análisis de las plantillas de Primera División hace nada, escasos meses, y nos parecía, y además añadiendo lo que tú has dicho de que se ha debilitado el equipo en ese mercado de invierno, nos parecía que el Elche tenía una de las peores plantillas de Primera División. No sé si estás de acuerdo, para mí está por encima del Elche y Oviedo, que son los dos equipos que ocupan el descenso, pero no sé si otra plantilla es peor que la del Elche. Hombre, la del Levante sí. Sí, no. A mí me parece la peor de todas. Levante y Oviedo yo los pongo por debajo del Elche, pero luego me cuesta decir una plantilla que sea peor que la del Elche, quitando Levante y Oviedo, insisto. No, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. No, para mí también quizás sea la plantilla más floja. Sí que es verdad que el bache que ha tenido, que también tan puesta sacando los partidos en casa, ha coincidido se le lesionó Rafa Mir y yo lo han echado mucho de menos. Que para mí Rafa Mir siempre ha sido un delantero bastante infravalorado en el fútbol español, más allá del suceso ese extradeportivo que tuvo. Y yo creo que es un delantero de mucho nivel para el Elche. Y creo que le han echado mucho de menos en estos 2 meses, creo, más o menos, que lleva sin jugar. Y yo creo que hubieran sacado algún puntillo más con Rafa Mir. Y lo que comenta la plantilla, sí te doy la razón, ¿no? A mí me parece el equipo más flojo que hay de primera. Pues vamos a ver lo que sucede en ese encuentro del viernes, pero claramente parte como favorito ese Athletic Club de Ernesto Valverde. Recordemos con un Nico que posiblemente sea baja indefinida hasta que quiera él o hasta que esté bien de la pubalgia, así que lo veremos. Nos vamos al sábado en un partido que también hemos destacado y creo que vas a destacar tú también, ese Real Sociedad Oviedo. Sí, a ver, el Oviedo... Yo creo que todavía quedan muchas jornadas para hablar de quemar las naves, iba a decir. Pero yo creo que el Oviedo, la derrota con el Bilbao, anímicamente les tuvo que hacer mucho daño. Pues fue un partido que tuvieron sus opciones de ganar, la verdad, y con el 1-0 tampoco se veía mucho peligro por parte del Bilbao. Y en 2 jugadas así puntuales le remontó, incluso diría fácil, en 10-15 minutos le remontó el Bilbao. Se han quedado muy hundidos en la clasificación. La Real esta semana no ha tenido jornada europea, de Copa. De Copa. Y sí, les ha dado tiempo a recuperar gente del partido en el Madrid y se puede jugar a Llaguedes de titular. Y bueno, yo creo que la Real en casa, que viene haciendo unos partidos muy buenos desde el cambio de entrenador, yo creo que la cuota es de 1,50, incluso el handicap asiático estará a 1,75 de cuotas, menos 0,75. Me parece una cuota interesante para este partido. No le veo yo al Oviedo sacando puntos en el campo de la Real ahora mismo. La verdad que es difícil de imaginar, y más como está la Real, que no se nos nuble la vista de la racha imperiosa que ha conseguido el bueno de Matarazzo después de perder en el Santiago Bernabéu, que desde que había llegado no había perdido ni un solo partido, ni en Copa ni en Liga, así que no se nos olvide eso, que también, como hemos dicho antes, es que la Real está a 4 puntos de Europa. Es sensacional y es maravilloso, y veremos a ver si el cambio de la Real continúa a lo largo de lo que resta de temporada. Me voy al último partido que vamos a repasar, y es un partido que, bueno, el liderato ya lo tiene el Real Madrid, pero es que no puede perder más puntos el FC Barcelona en casa frente al Levante. Entiendo que favoritísimo, José. Sí, a nadie se le pasa por la cabeza que el Barça no sume 3 puntos. Después de la derrota con el Girona, controvertida, y el partido del 4-0 que le metió el Atleti en Copa, 3 partidos ha ido pinchando el Barça, lo ve inviable. Las cuotas, pues hombre, es 1,11. Tampoco no sé, es difícil recomendar algo a cuota 1,11. A mí
ya lo he contado alguna vez, no me gustan, sobre todo en partidos de liga, a lo mejor en amistosos o rondas de copa, me gusta un poco más meter handicaps altos, lo veo difícil. A lo mejor que el Levante remata poco en la primera parte, ¿no? Esas cuotas todavía no están puestas, hay que esperar los días prepartido, pero bueno, lo comento por si alguien se queda con la idea. Uh-huh. Y el Levante está jugando muy defensivo fuera de casa. Bueno, y en casa también. Entonces, no sé, el under de remate de la primera parte del Levante, que supongo saldrá en 4,5, una cosa así, 5,5. Puede ser una cuota interesante. Y si nos vamos a resultado, el handicap, a lo mejor el -2 asiático, se podría tocar del Barça. Yo creo que el Barça debería hacer un partido bueno con el Levante, porque ya le toque jugando en el Camp Nou, pues debería sacar el partido, incluso goleando 4-1, 4-0, pues luego al Barça siempre le hacen ocasiones. Eso es, lo mítico que se dice de alguien tiene que pagar los platos rotos. Vamos a ver si es el Levante el que los paga en ese encuentro del domingo a las 4:15. Recordemos también, por supuesto, que el Barça no ha tenido competición europea entre semana porque están los octavos de Champions ya de manera directa, así que ha podido descansar el equipo de Hansi Flick. José, queda repasado, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Vale, Adri. Buenas noches a todos. Gracias. Venga, que después de una semana muy europea nos tenemos que marchar a la Liga y vamos a repasar algunos encuentros con Jonas, tu amigo. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Adrián. Muy bien, muy bien. Ya, como dices, pensando en Liga. Eso es, una Liga, es que te iba a decir que es una Liga muy apretada. El Barça ha perdido el liderato, el Real Madrid que con Arbeloa ha vuelto a esa cima, por debajo es un Cristo todo lo que hay. Es cierto que quizás Real Oviedo y Levante están un poquito más desplazados y enfocados ya en obrar un milagro, pero hay una lucha por ese último puesto del descenso ahora mismo que es bestial. Y vamos a repasar un par de partidos porque sobre todo me quiero centrar en el domingo, que me parece que todos los encuentros tienen una importancia capital, sea porque algunos están en descenso, otros están luchando por el campeonato, por supuesto, o por Europa. Así que vamos a repasar esa jornada del domingo, que me parece de verdad brillante y muy emocionante, empezando por el partido de las 2 de la tarde, el Getafe-Sevilla. Y el primer comentario que te quiero hacer, John, es el Getafe. Me da la sensación que ha fichado muy bien en invierno jugadores bastante desconocidos. Totalmente de acuerdo, sí, le dieron un cambio radical al equipo, las incorporaciones, pues Satriano, Vázquez, bueno, muy bien, la verdad, porque es verdad que demandaba Bordalás esos refuerzos, la plantilla era más bien corta por números, Eso es. se quejaba un poco de eso y al final le trajeron esos 3-4 fichajes que además cualitativamente también le están dando el salto, porque están participando, marcando goles como en Girona y en Vitoria, y el equipo pues vuelve a coger la buena racha que cogió al inicio de Liga y la verdad que aportando mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Preguntarte por la racha del Getafe, porque son los últimos 4 encuentros, son 2 empates y 2 victorias, no ha perdido, y el Sevilla es cierto que de sus últimos 5 partidos tan solo ha perdido 1. Pero es verdad que la dinámica es bastante más positiva la del Getafe que la del Sevilla, ¿no? Sí, tengo esa misma sensación, sobre todo eso a raíz de ese mercado de ahora de invierno, que el Getafe, pues, si no me equivoco, empata en Girona un partido que tenía prácticamente ganado, empata en casa con el Celta, un rival complicado, gana en Vitoria y, como bien dices, gana el otro día en casa el Villarreal, un partido complicado. O sea que la dinámica y la tendencia es buena. El Sevilla parece que viene dando tumbos, ¿no? Ahí todavía un pelín alejado del descenso, pero esa tercera plaza, como bien decías antes, está que arde y está metido en el ajo, y con peores sensaciones en Sevilla. Sí, últimos partidos en casa con problemas. Contra el Girona la primera parte pudo salir con un resultado peor, luego lo pudo igualar. Bueno, y el otro día, pues bueno, todo el lío que se montó, ¿no?, en el partido del Alavés, que tampoco ayuda. Tema institucional, mucho lío también, con la afición muy de uñas con el Consejo, con el presidente. Y la verdad que sí, yo creo que la tendencia es más al alza del Getafe que el Sevilla. Y yo aquí en este partido, en clave apuestas, pues aunque no sea un mercado que yo suelo tocar mucho este año,
el disciplinario puede estar interesante, aunque no sepamos a un árbitro, porque ahora se saben 24 horas antes. Eso es. Yo creo que va a ser un partido calentito. Calentito, Almeida viene como viene, aunque está expulsado y no podrá sentarse, pero seguramente que, bueno, dentro del vestuario del Sevilla habrá un poco esa rabia, se juegan mucho los dos equipos. El Getafe siempre es un equipo durete en casa que no hace prisioneros y yo creo que hay que estar atento a ese mercado, siempre teniendo en cuenta el árbitro de la contienda, que puede ser más over o under, pero interesante me parece esa opción. Nos vamos a las 4:15. Siempre que el Barça se cae, se tropieza contra un rival que presumiblemente debería haber ganado, viene en este caso también de no solo de la derrota frente al Girona, sino también de la goleada del Atlético de Madrid en Copa del Rey, siempre se dice la frase de alguien tiene que pagar los platos rotos. No sé si el que los va a pagar es el Levante 4:15 en casa, y esas cuotas tan bajas si nos sirven de banker en todo caso. Sí, nada. En este caso parece que sí que va a pagar los platos rotos el Levante, no sé de qué manera, pero bueno, parece difícil que al Barça en casa se le pueda escapar el partido. La cuota ya, como bien dices, está muy baja y bueno, pues apenas da casi para banker, ¿no? El tema está cómo ganar al Barça, porque bueno, viene de, como bien dices, no uno sino dos tropiezos, porque bueno, tú en el Metropolitano puedes perder, pero bueno, salir goleado 4-0 de esa manera ya no es una derrota asumible o normal, porque te deja prácticamente fuera de la Copa, salvo un milagro, y porque la imagen fue mala. En Girona parecía que era el escenario idóneo para alzar el vuelo y no empezó mal el Barça, tuvo muchas ocasiones, pero bueno, poco a poco el Girona también fue llegando hasta el punto de que Joan García fue también el MVP del partido. Y no llegó esa reacción del Barça, a pesar de adelantarse con el gol de Cubarsí, pero bueno, esto es un contexto totalmente distinto, es el Camp Nou, ya vimos que sin hacer grandes partidos contra rivales como el Oviedo o el Mallorca de un nivel similar al Levante, los sacó adelante en el marcador con relativa facilidad, por 3-0 ambos, si no me equivoco, y yo creo que por ahí irán los tiros, un poco con el Levante, hay que ver cómo encara el Barça una semana limpia, y seguro que con ganas de darle la vuelta, porque ahora el Madrid, como bien decías, pues le dio el sorpaso y no puede volver a fallar, y más en un partido de estas características. Así que bueno, en principio yo creo que la victoria del Barça debería darse, y ya luego la comodidad con que se dé dependerá un poco del acierto, aunque bueno, pinta que, como digo, aunque no haga un partido brillante como fue el caso de Mallorca y Oviedo, se le deberían de caer los goles en este tipo de partidos y ganar con cierto margen. Me voy a saltar el partido de las 6:30, que tiene entre los dos equipos que van a disputar el partido a uno que ha jugado Europa, o que va a jugar Europa, mejor dicho, esa UEFA Europa League en el día de mañana, que es el Celta de Vigo, se enfrenta al Mallorca, para ir al partido de las 9 de la noche, porque es que hay otro derbi de la Comunidad, Villarreal-Valencia. Es cierto que el Villarreal se ha caído un poco respecto a lo que venía haciendo, que era una primera vuelta magnífica, lo mismo que el Español, no se ha caído tanto como el Español de Manolo, pero la realidad es que el Valencia, quieras o no, parece que encadena algún resultado positivo. Es verdad que luego se tropieza. No sé si hay valor en algún momento de este partido en ese Valencia jugando fuera de casa, que ya sabemos que a Corberán lo que es fuera de casa es como el agua a un gremlin. Sí, es verdad que al ser un derbi, quizá la cuota del no favorito puede coger un poco más valor por esa teórica igualdad en los derbis, aunque bueno, yo veo favorito al Villarreal, más después de venir de un partido tan malo como el de Getafe. El Valencia además parece que cogió aire con la victoria en campo del Levante, que era muy necesaria, porque bueno, aquí mismo comentábamos que nos gustaba un poco cómo se había reforzado el Valencia en el mercado de invierno. Pero bueno, decepcionó un poco, ¿no? En el partido de Copa ante un Bilbao, ante un Atleti de Bilbao mermado, luego contra el Madrid tampoco parece que era un partido en el que se esperaba que estuviera más cerca de un Madrid más ramplón, y bueno, decepcionó un poco, pero bueno, levantó la cabeza, como digo, en ese otro derbi, en el derbi de la ciudad, ante el Levante. Y aquí es verdad que es un partido en un contexto muy distinto, como te decía, viene en Villarreal dolido por la derrota en Getafe, y tiene que seguir el equipo de Marcelino sumando puntos, porque como bien decías, parece que se cayó un poco contagiado por la malísima dinámica que tuvo en Champions, donde solo sumó un punto, y en Copa, ¿no? Donde quedó eliminado con el Racing. Y el objetivo principal, y que no se le puede escapar ahora mismo al Villarreal, pues es ese top 4, ¿no? Y quedar
en puestos asegurados de Champions, que lo tenía en la mano hace un mes y que ahora pues debe tener que seguir peleándolo, y yo creo que es un partido en el que no tocaría quizá la cuota del visitante, aunque sí que los derbis, como decía, son igualados porque el Villarreal le apremia, como digo, esas opciones y es superior sobre el papel. Así que espero la reacción del equipo de Marcelino en este partido y que son los favoritos sin duda para sumar los 3 puntos. Pues con esto nos vamos a quedar, con ese repaso de casi completa la jornada del domingo. John, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy grande, Adrián. No me cansaré de decirlo, son los mejores. Con esto acabamos el programa del día de hoy, acompañado como siempre de la mejor casa de apuestas de Winamax. Siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Chao, chao!